Ya estaban ahí, las dos. Yo no sabía si abrir los brazos o quedarme parado como idiota, pero ellas no dudaron. Se acercaron juntas, casi al mismo tiempo, y antes de que pudiera respirar, ya me tenían rodeado. Sentí sus cuerpos contra el mío, apretados, tibios, demasiado cerca para lo que se espera entre primos. El aroma de su shampoo, la textura de sus tops suaves, el roce involuntario, o no tan involuntario, de sus caderas. Tragué saliva. Cerré los ojos un segundo. ¿Desde cuándo crecieron tanto? ¿Desde cuándo me hacen sentir esto? Una de ellas, María, creo, deslizó su mano por mi espalda baja, como quien busca apoyo, pero se detuvo justo ahí. Su palma caliente quedó quieta, y yo fingí que no lo noté. La otra, Lucía, la más callada, me abrazaba desde el costado, pero con la cara pegada a mi cuello. Su respiración era lenta, demasiado lenta. Cuando se separaron, nadie dijo nada, solo sonrieron. «¿Te ves diferente?», dijo María, bajando la mirada a mi pecho, como si ahí hubiera algo que valiera la pena observar. «¿Diferente cómo?». Quise sonar casual, pero mi voz salió un poco más ronca de lo que esperaba. «No sé, más hombre». Y rió, con esa risa suya que no era de niña desde hace tiempo. Nos sentamos en el sofá, los tres, demasiado cerca. La casa estaba igual que siempre, pero el aire... No, todo parecía cargado, denso, como si alguien hubiera cerrado las ventanas hace días, y ahora no se pudiera respirar sin inhalar el pasado. Lucía cruzó las piernas. Su rodilla rozó la mía. No se apartó. «¿Y tú?», me preguntó con voz baja. «¿Extrañabas venir aquí?». No supe qué responder. ¿Extrañar qué? ¿Los veranos jugando inocentemente? ¿O la forma en que ahora no puedo dejar de mirarlas sin sentirme culpable? «Sí», dije al fin, sin convencer a nadie. Las extrañaba a las dos. Y ahí fue cuando lo noté. Ese segundo de silencio donde nadie se movió, nadie habló. Solo se miraron entre ellas. Rápido, como una señal. Una de esas que uno no debería entender. Pero entendí. El sillón parecía más chico de lo que recordaba. O tal vez éramos nosotros los que ahora ocupábamos demasiado espacio, demasiada piel, demasiadas cosas no dichas. María se sentó a mi izquierda, con las piernas cruzadas y una pierna tocando la mía. Lucía se acomodó del otro lado, más tranquila, pero con una cercanía que me hacía imposible mover el brazo sin rozarle el muslo. La televisión estaba encendida, pero nadie la miraba. Yo intentaba concentrarme en cualquier cosa que no fueran sus cuerpos. Pero Lucía se inclinó hacia mí. «¿Todavía tienes novia?», preguntó como quien lanza una piedra al agua, para ver si hay profundidad. «No, ya no», respondí, y supe que sonó más vulnerable de lo que quería. María soltó una risita suave. «Qué raro. No entiendo cómo alguien puede dejarte». No supe si lo decía en broma o si de verdad esperaba algo de mí, pero la forma en que me lo dijo, con esa sonrisa medio torcida, como si escondiera otra intención, me dejó sin aire. Ella estiró el brazo por detrás de mi cuello, como para agarrar una almohada del respaldo, pero sus dedos rozaron mi nuca. Lentos, cálidos, innecesarios. La corriente me subió por la espalda. «¿Tú te acuerdas de cuando jugábamos a escondernos debajo de la mesa?», preguntó Lucía sin mirarme. «Yo siempre me escondía contigo». «Sí», murmuré. «Me acuerdo». Y me acordé. Me acordé demasiado. Pero nada de eso tenía el mismo sentido ahora. Esa inocencia ya no vivía aquí. No en este sofá. No con esos cuerpos que me tocaban como si no pasara nada. Como si fuera normal estar así. Tan cerca, tan silenciosos. Las luces de la sala daban un tono suave, casi íntimo. Afuera, el día empezaba a nublarse. Dentro, algo se acumulaba. No sabía si era deseo o culpa. María se estiró y su torso quedó más cerca de mí de lo que debía. «¿Y tú?», me susurró al oído.
¿A quién extrañaste más? Sentí su aliento y quise responder algo, cualquier cosa que no me traicionara. Pero Lucía me miraba, en silencio, esperando también. Lucía no desvió la mirada, y yo ya no podía fingir que no me daba cuenta. Estaba ahí, sentada con las manos sobre sus piernas, recta, pero con una suavidad que no tenía nada de casual. Sus ojos grandes, oscuros, me sostenían como si buscaran algo que no estaba seguro de querer mostrarle. No hablaba, pero decía demasiado. María, en cambio, se levantó del sofá. Caminó hacia la cocina sin prisa, como si nos dejara solos a propósito. Como si supiera que algo necesitaba pasar en su ausencia. El silencio entre Lucía y yo se volvió espeso. ¿Siempre me vas a ver como tu prima?, dijo de golpe. Sentí que el aire se me iba. Intenté reír, pero no me salió. Claro que sí. Ella bajó la mirada un segundo. Luego volvió a alzarla. Esta vez con una intensidad distinta, más cruda, más peligrosa. Es que, no sé, siento que ya no somos los mismos. ¿O sí? Y ahí lo entendí. No era solo mi imaginación, no era el calor, ni el encierro, ni el recuerdo. Era ella, era su forma de mirarme, de provocarme sin palabras, de dejar el espacio justo para que yo cometiera el error. La casa seguía en silencio. La televisión, encendida pero muda. Afuera, el cielo comenzaba a volverse gris. Lucía se inclinó hacia adelante. ¿Me estás evitando?, preguntó bajito. Porque siento que no me quieres mirar. Y tenía razón. No quería mirarla, porque si la miraba, iba a traicionarme. Pero la miré. Y en ese segundo, supe que no había marcha atrás. No sé si fue su boca entreabierta, sus piernas apenas abiertas como sin querer, o la forma en que su pecho subía y bajaba cada vez más lento, como esperando algo. No deberíamos estar así, murmuré. Así como, susurró ella, y no pude responder. Porque la forma en que me miraba era una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. María volvió con 3 vasos de agua. Pero no era agua lo que necesitábamos. Era aire, frío, distancia. Algo que rompiera esa tensión que ya dolía en el pecho. Se sentó de nuevo, justo al lado de Lucía. Las dos me miraban como si supieran algo que yo no. O tal vez, como si supieran que ya no podía escaparme. ¿Se acuerdan del verano en Valle de Bravo?, preguntó María, dándole un sorbo a su vaso, sin mirarme. Lucía sonrió, con ese gesto que tiene cuando juega a no ser peligrosa. Tú te caíste del kayak, dijo, y tú me jalaste del brazo y terminamos los dos empapados, completé yo, como si pudiera aferrarme a esos recuerdos para no pensar en lo que estaba pasando ahora. Pero fue inútil. Las risas fueron cortas, nerviosas, llenas de esa electricidad que no existía en aquel verano, pero que ahora llenaba toda la sala. María apoyó su pierna sobre la mía, como si fuera parte del juego. Me acuerdo que te veías distinto sin camiseta, pero ahora... Hizo una pausa levantando las cejas. Ahora ya no eres un niño, ¿verdad? Yo no sabía si reír o salir corriendo. Lucía giró su cuerpo hacia mí. Me quedé entre las dos, atrapado, literalmente. ¿Te acuerdas de cuando dormíamos en el mismo cuarto los 3? Me dijo ella, bajando la voz. Tú en medio, María de un lado, yo del otro. Asentí. No porque quisiera recordarlo, sino porque ya lo estaba reviviendo. El olor de sus pijamas, sus pies fríos buscando los míos. Las conversaciones en voz baja hasta quedarnos dormidos. María se inclinó hacia mi oído. ¿Alguna vez pensaste en nosotros de una forma que no se debía? No supe si era una provocación o una confesión disfrazada. Quise levantarme, quise cambiar de tema, pero mis manos estaban sobre mis piernas, apretadas, y no quería que vieran que ya no podía controlar nada, ni el pulso, ni el calor, ni las ganas.
Ellas tampoco dijeron más. Solo se miraron entre sí, como si hubieran ganado algo. Como si ahora ya no tuvieran que preguntar nada. ¿Y tú? ¿Alguna vez reviviste un recuerdo que se volvió más peligroso de lo que esperabas? Si esta historia te está tocando algo por dentro, déjalo en los comentarios. Necesito saber que no soy el único. Todo pasó sin aviso. Estábamos hablando de nada. Del calor, de lo mal que funciona el ventilador, de si querían algo más de beber. Y entonces, sin palabras, María se levantó. Caminó hacia mí y se paró detrás del sofá. Sentí su sombra sobre mi espalda. Y luego, sus dedos. Primero, en mi cuello. Después, más abajo. «Tienes algo en el cabello», dijo. Pero sus dedos no estaban quitando nada. Solo me tocaban, despacito, como si sintieran por primera vez algo que ya conocían. Lucía no se movió. Solo nos miraba a los dos, con una calma que era más peligrosa que cualquier grito. «Te veo tenso», dijo María, acercándose un poco más, hasta que sentí su aliento en mi oreja. «¿Te incomoda que esté así?» No supe qué decir, porque sí y no. Lucía deslizó su mano hasta tocar la mía. Sus dedos delgados, fríos, se entrelazaron con los míos sin permiso, como si ya supiera cómo hacerlo, como si llevara años esperando ese momento exacto. «No parece incómodo», murmuró ella. Y fue ahí cuando lo sentí todo al mismo tiempo. La mano de María en mi cuello, la de Lucía en la mía, sus cuerpos a centímetros del mío, el calor del cuarto. La lluvia que ya empezaba a golpear las ventanas, suave, constante, como un eco del corazón que ya no sabía a quién pertenecía. «¿Nos extrañaste de verdad? ¿O solo dijiste eso por compromiso?», preguntó María. Estaba tan cerca que podía sentir su pecho rozar mi espalda. Lucía acariciaba mi mano con sus uñas. Y yo me estaba derrumbando. «No sé qué está pasando», susurré. «Sí sabes», respondieron las dos, casi al mismo tiempo. Entonces, María caminó hacia el frente, se sentó en mis piernas, con la naturalidad de quien ya lo había imaginado antes. Lucía no se apartó. Y yo no me atreví a cerrar los ojos. El primer trueno llegó suave, como si no quisiera interrumpir. Pero interrumpió. Porque después de ese sonido, todo cambió. Las gotas golpeaban el techo con una cadencia rítmica, hipnótica. La casa se oscureció un poco, y las luces tenues de la sala crearon sombras en sus rostros. Lucía y María seguían ahí, tan cerca de mí que no podía respirar sin olerlas. María aún sentada sobre mis piernas. Lucía con su mano entrelazada en la mía, acariciando los nudillos con la yema de sus dedos, ida en su propio ritmo. Nadie decía nada. La televisión seguía prendida, pero nadie la escuchaba. Afuera, el mundo desaparecía en agua y truenos. Adentro, solo quedábamos nosotros. María bajó la mirada. Luego la subió, lenta, deteniéndose en mis labios. No hizo nada más. No necesitaba hacerlo. Lucía se recargó en mi hombro, como si buscar calor o permiso. «Nos gustaba cuando nos mirabas», murmuró María. «De reojo, como si no te dieras cuenta». «Siempre te ponías nervioso», agregó Lucía, rozando mi cuello con su nariz. Y eso nos gustaba más. Quise moverme, quise decir algo que pusiera freno, pero entonces María apoyó su frente en la mía. «¿Por qué ya no hablas?», susurró. «¿Te da miedo?». Y sí. Me daba miedo lo que estaba sintiendo. No era solo deseo. Era un abismo, una caída libre disfrazada de intimidad, una tentación con cara de recuerdo. Lucía me besó el hombro, suave, como si no fuera nada, como si fuera solo cariño, pero no lo era. El trueno fue más fuerte esta vez. María respiró profundo, su pecho subió y bajó contra el mío. «A veces, las cosas prohibidas también se sienten como hogar», dijo. «¿Y yo?».
Yo ya no sabía si estaba temblando por la lluvia o por ellas. No sé cuánto tiempo pasó. Los truenos seguían, cada vez más lejanos, como si el mundo allá afuera estuviera en pausa, como si la única tormenta real fuera la que teníamos dentro del pecho. María se movió despacio, deslizándose por mis piernas, hasta quedar de rodillas en el suelo frente a mí, sus ojos clavados en los míos. Lucía se acomodó aún más cerca. Su respiración ya no era disimulada, su cuerpo, menos. «Estás temblando», dijo María, «pero no estás diciendo que no». Y no lo decía, porque no podía, porque algo en mí ya había decidido, sin pedirme permiso. Lucía me besó la mejilla, suavemente, con una ternura que dolía más que cualquier caricia. «No vamos a hacer nada que no quieras», susurró. Pero yo tampoco quería que se detuvieran. María apoyó sus manos sobre mis muslos. La lluvia afuera era solo un fondo lejano ahora. Todo mi cuerpo estaba alerta, como si cada nervio supiera que algo estaba a punto de suceder, algo que no tendría marcha atrás. «Nunca te habríamos buscado si no sintiéramos lo mismo», me dijo ella, con la voz casi quebrada. Lucía me miró desde el costado, sus ojos oscuros brillando por la luz tenue. «Tú también lo sientes, ¿verdad?» Y entonces, por fin, hablé, con la voz baja, rota, apenas mía. «Sí, eso fue todo». No grité, no me excusé, no recé por fuerza. Solo dije lo que llevaba todo el día intentando esconder. María sonrió, no de alegría, de alivio. Lucía me apretó la mano con fuerza. Las dos se acercaron al mismo tiempo, y por un segundo sentí el peso exacto de lo que estaba por pasar. Pero aún no pasó. Aún estábamos ahí, en el filo, en ese punto exacto donde todo es posible. Pero nada se ha hecho. Todo se detuvo. No el cuerpo, no el pulso, no la piel encendida. Se detuvo el momento. Esa pausa eterna en la que uno todavía puede elegir. María tenía sus manos en mi cuello. Lucía respiraba en mi oído. Yo sentía sus cuerpos tan cerca que cada movimiento era una pregunta y cada silencio una respuesta. No se movían, esperaban. ¿Y yo? Yo no podía decidir si estaba más cerca del infierno o del cielo. La tormenta afuera se había calmado, pero adentro, nada. Todo seguía latiendo, lento, húmedo, inevitable. María se inclinó, rozó mi boca con la suya. Solo eso, un roce. Lucía no la detuvo, ni me detuvo. Solo me miró, como si estuviera bien, como si fuera justo. «Si dices basta, paramos», susurró María. «Pero si no dices nada», dijo Lucía, «vamos a entenderlo todo». Las palabras colgaron en el aire, como un hilo delgado entre tres cuerpos que ya no eran inocentes. No dije nada, porque en ese segundo sentí que lo había dicho todo. María cerró los ojos. Lucía apretó mi mano. Y justo antes de que el abismo nos tragara a los tres, sonó un celular, brutal, seco, real. La vibración sobre la mesa nos sacudió. Las tres miradas fueron hacia el aparato, como si no perteneciera a este mundo. Yo me levanté, las miré, y ellas me miraron a mí, con la misma pregunta atrapada en los ojos. ¿Y ahora qué? A veces no hace falta cruzar la línea para saber que ya no hay regreso. A veces un roce, una mirada, un silencio, lo cambian todo. ¿Alguna vez sentiste algo que no debías sentir? Te leo en los comentarios, y si este fuego te tocó por dentro, dale like y haz clic en el video que aparece ahora. Nos vemos en la próxima confesión.